Muy bien, bueno, pues en esta mañana me gustaría que vinierais conmigo al libro de Isaías capítulo 6. Ya lo hemos leído una vez y me gustaría simplemente compartir unos pensamientos de este capítulo. Creo que es un capítulo bastante personal para mí. Dios lo ha usado en mi vida a lo largo de los años. Y quería compartir simplemente unos pensamientos del capítulo, porque creo que hay mucho aquí para aprender, para tratar en el poco tiempo que tengo en una predicación. Vamos a empezar orando y después pues entramos directamente. Bien, nuestro Padre, te damos tantas gracias por traernos aquí a todos. Gracias por el tiempo que es estudiar tu palabra juntos y pido que nos bendigas esta mañana. Pido que esto sea un tiempo provechoso. Señor, ayúdanos a conocer más de tu gloria a través de este pasaje, a adorarte más, a conocerte mejor. Y Señor, te pido que nos hagas más útiles en tu servicio gracias a lo que aprendamos esta mañana. Ayúdame a mí a compartir claramente lo que tú quieres enseñar. Y pido por cada uno que está aquí esta mañana escuchando. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Primero os doy un poquito de contexto, un poquito de trasfondo a lo que ha ocurrido antes de este capítulo, pero bueno, muy pronto vamos a entrar al capítulo en sí. Isaías fue un profeta con un ministerio muy largo y bastante... muy importante en la historia de Israel. Hay mucho que decir acerca del profeta. No hay tiempo para hacerle una biografía entera, evidentemente. Pero el primer versículo de Isaías nos dice que sirvió él durante los reinados de 4 reyes de Judá. Nos dice el versículo 1. Empezando con el rey Uzías, dice... Sirvió en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 reyes consecutivos en la nación de Judá. Seguramente su ministerio duró unos 60 años, que son muchos años de predicar. Y más adelante vamos a ver que no fueron años fáciles los que los tocó a Isaías. Fueron 60 años de ministerio fiel, difícil, duro, donde este hombre demostró realmente un carácter impresionante, un carácter, una fibra moral que hay mucho que aprender de este hombre. En el pasaje que vamos a ver, pues cuenta Isaías un poco de su llamado al ministerio o cómo empezó él a servir. Esto está al principio de estos 60 años seguramente de su ministerio. Y vamos a ver un poquito lo que motivó a un hombre a servir tanto tiempo, por tantos años, tan fielmente a Dios. Y vamos a ver también casi sin personas convertidas. Bien, no tuvo él un ministerio con mucho, donde vio mucha gente arrepentida, donde vio mucho cambio a lo largo de su vida. Él tuvo un ministerio difícil, donde muy pocas personas escucharon y acudieron a lo que él enseñó. Él fue una persona que seguía sirviendo a pesar de los tiempos difíciles. Para mí es un poco de referencia. Evidentemente, siendo familia mía, mis 2 abuelos, que sirvieron más de 40 años los dos en el ministerio y vieron fruto, gracias a Dios. Bien, tanto aquí en la iglesia, casi todos los de aquí conocen o han sido una parte de la vida y el ministerio de mi abuelo, y también evidentemente en otras partes del mundo con... los otros abuelos, son para mí un poco un ejemplo en cuanto a servir a Dios fielmente a lo largo de los años. Evidentemente no he tenido yo la oportunidad de servir 40 años en el ministerio todavía. Si Dios quiere, me encantaría. Pero son personajes, como dije, de referencia. Pero Isaías les gana a todos. Bien, Isaías sirvió muchísimos años, seguramente con mucho menos fruto de lo que conocemos nosotros. Así que
vamos a ver lo que podemos aprender de su vida, de su ejemplo. La gran mayoría del libro de Isaías, bien, y sus 66 libros, es profecía. Casi todo el libro habla de lo que va a venir en el futuro. Habla de los planes de Dios acerca de la nación de Judá más que nada, pero también Israel y todas las naciones de alrededor. Isaías habla de profecía, lo que Dios va a hacer con estas naciones, y tiene profecías muy detalladas que se cumplen, que han sido cumplidas, y tiene muchas profecías que aún quedan por cumplirse, que tratan de la nación de Israel en el futuro, donde Dios restaurará a su nación. Pero es un libro más que nada de profecías. Pero al inicio del libro, los primeros 5 capítulos, tenemos una sección donde Isaías lo que hace es describir la nación de Judá, la nación en donde está viviendo. Es como una introducción a el tiempo en que vivía Isaías. Bien, después llegamos al capítulo 6, que es la introducción a su ministerio. Pero en los primeros 5 capítulos vemos una condenación completa de lo que es el estado de la nación cuando vivía Isaías. En los primeros capítulos dice, en el capítulo 1 habla Isaías de que la nación es completamente infiel, que Jerusalén antes estaba llena de justicia, pero ahora está llena y dice en el capítulo 1, llena de homicidios, que es un poco representante a lo que es la injusticia. Muerte injusta. Antes era justa, llena de justicia, ahora está llena de injusticia la nación. Habla un poco más después de que los ricos están aprovechando de los pobres. Gente está usando su fuerza para tratar mal a los que no pueden defenderse, a los indefensos. Dice que Israel es una viña que plantó Dios, y Dios esperaba fruto bueno, esperaba uvas de su viña, haciendo aquí la ilustración, y dice Isaías que en vez de dar fruto bueno, ha dado uvas silvestres, la viña de Dios. Que Jerusalén, Dios ha invertido tiempo y sacrificio y labor, y Jerusalén se ha extraviado. No están sirviendo a Dios como Él esperaba, como Él quería de la nación. Y yo leyendo estos 5 capítulos, pienso en la sociedad en que vivimos nosotros. Muchos paralelos a lo que es hoy en día injusticia por todas partes. Bien, una nación que está yendo siempre, parece más y más, hacia el pecado, bien, dejando la moralidad establecida por el Creador, donde no hay fruto bueno. La gente no glorifica a Dios como es su propósito en la tierra, sino que trae fruto malo, bien, lo opuesto a la gloria de Dios. Y Isaías simplemente nos deja, cuando llegamos al capítulo 6, con esta vista de Israel que está muy mal. Judá está muy, muy mal, está llena de pecado, llena de injusticia, con muchísimos problemas. Y entonces llegamos al capítulo 6 y vamos a ir un poco versículo por versículo, igual saltando un poquito por tiempo, pero en el versículo 1 dice Isaías: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el primer rey del ministerio de Isaías fue Uzías. Y Uzías fue conocido como uno de los reyes más gloriosos que hubo. Después de Salomón, que fue un poco en la cima de la gloria de Israel, pues Uzías era un rey donde había mucha prosperidad, era un rey que reinó muchos años, y durante su reinado el pueblo estuvo bien, estuvo bastante contento. Era una mini era dorada para Israel. Y cuando él muere, después de este rey, que era uno de los más esplendorosos, Isaías recibe una visión, y es casi como transportado, bien, en su mente es transportado a el cielo, y ve ¿a quién? No al rey Uzías, sino al rey de reyes, el rey que está por encima de Israel, está por encima incluso de los reyes de la tierra. Ve al Señor sentado en su trono, y dice que es alto y sublime. Y lo que está haciendo Isaías es comparar a Dios, al Dios eterno, con el Dios que acaba de morir, y decir: Dios es muchísimo más que este rey aquí en la tierra.
Cuando Isaías ve al Dios eterno, no hay comparación con lo que hay aquí en la tierra. Y a lo largo de todo el capítulo 6, vemos el tema más grande que vemos en el capítulo consistentemente es la gloria de Dios, que Dios es mucho más de lo que se pueda imaginar ningún hombre. Isaías al verle se queda atónito. No puede describir la gloria del rey que está viendo él en esta visión. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Este es el único sitio en la Biblia en que se mencionan los serafines. No se sabe mucho acerca de estos, más que el hecho de que eran seres espectaculares, bien, por encima de los hombres, mucho más gloriosos que los hombres. Pero lo que vemos es, y en el versículo 3 nos lo dice, la esencia de la vida de estos serafines era una cosa. Todo lo que hacían ellos era rendir honra a el que estaba sentado en el trono. Bien, el propósito de vida de estos ángeles era rendir adoración, rendir culto y gloria a Dios, al que estaba sentado en el trono enfrente de ellos. Como dije, todo hablando de la gloria de Dios. Estos ángeles, con lo gloriosos que son, están dedicando todo su ser a glorificar a Dios. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Dos ilustraciones más acerca de la grandeza de Dios. ¿Bien? Una voz que hace temblar los fundamentos de la casa, del palacio donde está, y dice que se llena de humo. El humo representaba la presencia de Dios, representaba la gloria de Dios. Eso lo conocían los judíos ya de sus tiempos con el tabernáculo y con el templo. El humo representaba la grandeza de Dios. Versículo 5 dice, entonces dije, al ver Isaías esta manifestación de la gloria de Dios, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La respuesta de Israel no nos debe sorprender viendo los últimos 4 versículos que hablan acerca de la grandeza de Dios. La respuesta inmediata, inconfundible de Isaías es, yo no puedo estar aquí, no merezco estar en presencia de una persona de un ser tan santo, tan grande y tan glorioso como es Dios. Dice, ya no pensaba que merecía la vida. Ay de mí, decía que soy hombre muerto. La perfección de Dios no se podía comparar con su imperfección. Isaías, bien, no sabemos nada de su vida, seguramente era una persona bastante moral entre lo que es la norma entre los hombres, seguramente era una persona más o menos buena según el estándar humano, pero al verse enfrente de Dios, todo eso se esfumó. Y la única respuesta que tenía es, merezco la muerte, no puedo comparar con la gloria de este ser tan grande. Era la misma respuesta que tuvieron varios en la Biblia al ver la gloria de Dios. ¿Os acordáis de Job? Job pasó un libro entero hablando de su inocencia, hablando de que quería justificarse ante Dios, quería hablar cara a cara con Dios, diciendo, Dios, yo soy santo, no merezco estas cosas que me están ocurriendo. Cuando ve a Dios o cuando se le aparece Dios, tienen conversación. ¿Cuál es la respuesta de Job? Exactamente igual. Ay de mí. Se arrepiente en polvo y cenizas. Cuando el hombre entiende la grandeza y la santidad de Dios, no hay otra respuesta sino humildad y decir, como Isaías, ay de mí, no puedo yo estar de pie delante de un Dios tan grande, tan santo como Él es. Yo creo que nosotros no tenemos, yo por lo menos, no tengo esta visión de Dios que el que tuvo Isaías. Bien, evidentemente, él tuvo una visión donde pudo verlo con sus ojos. Y no fue hasta verlo que entendió realmente
quién era Dios. Y tristemente, hablando por mi cuenta, yo sé que no tengo esta misma visión de Dios. No estoy en cada momento rendido ante Dios. No me considero una persona completamente inmunda, una persona que no merece la vida, una persona que no puede estar en el mismo sitio que un Dios tan santo. No tengo esta visión porque no he conocido a Dios hasta el punto en que le conoció Isaías. Pero si le conociésemos mejor, nuestra respuesta sería exactamente igual. Bien, no importa lo bueno que seamos entre nosotros aquí, ninguno podría estar delante de Dios. Todos responderíamos igual que Isaías, igual que Job. De eso no cabe duda. Versículo 6 dice: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Acordaos del contexto que mencioné en los últimos capítulos. Isaías viene representando una nación inmunda, una nación llena de pecado. Isaías reconoce su propio pecado, diciendo: no puedo estar delante de Dios, merezco la muerte. Y aquí tenemos un ejemplo, bien, esto es como una parábola, es una ilustración una vez más, de que Dios va y ¿qué hace? Quita la inmundicia, quita el pecado de Isaías. Representa la salvación, representa lo que Dios hace, bueno, lo que Dios ofrece con la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Esto evidentemente es una imagen de lo que Dios ofrece al pecador, porque el pecador en su estado original no puede estar delante de Dios. Bien, como dijo Isaías, merece instantáneamente la muerte. Es completamente inútil en las manos de Dios. Y nosotros, en nuestro estado natural, somos iguales, completamente inútiles en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado. Isaías dice que más adelante dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Es como intentar hacer algo bueno, intentar limpiar algo con un trapo que está sucio. Es imposible limpiar con algo que está sucio. Es imposible que nosotros hagamos algo para Dios siendo sucios. No podemos ser útiles en manos de Dios. ¿Por qué? Porque no somos santos como Dios lo es. Pero aquí, en estos dos versículos, esto, una vez más, esto abarca el Evangelio entero, ¿no? Toda la obra que hace Dios de santificación, de redención y de conversión de un pecador en un seguidor suyo, pues eso lo vemos aquí en estos dos versículos. Dios le está preparando a Isaías para algo. No nos dice todavía para qué, pero Dios le está limpiando, quitando el pecado y haciéndole útil ante él. Y en el versículo 8 ya vemos el porqué. Vemos el por qué Dios le quita el pecado a Isaías. ¿Por qué le santifica a este hombre que está inmundo? Bien, está delante de Dios completamente indigno. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y aquí vemos el porqué. ¿Por qué es que Dios le limpió? ¿Por qué es que Dios le hizo santo y aceptable ante él? ¿Por qué? Porque Dios tenía una tarea. Dios quería algo que hiciese Isaías. Esto no estamos hablando de un evento que ocurrió. Esto es una visión. Esto es la enseñanza del Espíritu Santo a través de Isaías. No es que estuvo Isaías físicamente ante Dios y ocurrió todo esto. Estamos hablando del proceso que hizo Dios en preparar a un hombre indigno, inmundo, que no podía hacer nada ante Dios, en prepararle para una tarea específica. Esto es el testimonio personal de Isaías. Y a veces en este pasaje se generaliza mucho y se trata este pasaje como lo que Dios está queriendo hacer para cada creyente. Esto es un testimonio personal de Isaías, donde Dios había preparado una tarea específica para este hombre y Dios le preparó específicamente para esta tarea.
ahora que es santificado, entonces Isaías se encuentra útil en las manos de Dios, apto para su servicio. Y dice el versículo 9, Dios le da la tarea a Isaías. Una vez más, es importante recordar, está hablando de Isaías. No estamos, esto no es lo que sería después la Gran Comisión. Bien, esto es hablando directamente a Isaías. Esto no es el mensaje que Dios da a cada uno aquí. Pero le dice a Isaías, y dijo, anda y di a este pueblo, a Judá. Acordaos, un pueblo que está viviendo de una forma completamente ajena al plan de Dios, un pueblo pecaminoso. Dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Y continúa en el 10, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él santidad. Son versículos un poco extraños, versículos que no nos esperamos, viendo que Dios está preparando a Isaías para una tarea grande, una tarea importante, viendo que Dios le ha escogido y le ha encomendado un mensaje importante. Es muy raro que Dios le esté diciendo a Isaías, ve y di al pueblo que no cambie, que oiga pero que no cambie nada, que continúe con su rumbo, porque es lo que está diciendo Dios. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Habla del pueblo, pero que no va a escuchar. Entonces, ¿por qué? O sea, no tiene mucha lógica que Dios escoja a un hombre para decir algo donde ya sabe que no le van a escuchar. Parece una tarea un poco inútil. ¿Por qué vas a hablar con gente sabiendo que lo que dices está cayendo en oídos sordos? Acordaos una vez más, esto se encuentra dentro de un contexto. Los primeros 5 capítulos de Isaías son importantes. Lo que está diciendo Dios a Isaías es que su mensaje, que como dije, es un mensaje más que nada de profecía. Más que nada está hablando Isaías de lo que va a venir sobre el pueblo. No es un mensaje tanto de arrepentimiento, aunque hay muchísimas veces en Isaías donde habla y busca el arrepentimiento de las personas. Pero más que nada, Isaías está contando el futuro que va a venir a los judíos. Y el futuro, dice Dios, ya está establecido. La nación de Babilonia va a venir, y después Isaías le nombra a Ciro que va a venir. Bueno, nombra al otro rey babilonio, pero Isaías habla de la justicia que va a traer Dios sobre Israel y dice, eso no se va a cambiar. Está establecido ya por Dios. Esto es cómo va a terminar la historia para Israel. E Israel no se va a convertir. El pueblo no va a cambiar por tu mensaje. Y Dios está enviando a un hombre a enseñar un mensaje donde sabe que las personas no van a escuchar. Lo que está contando es las consecuencias de los pecados que ya han vivido, ya ha vivido el pueblo. Dios está enviando a Isaías que traiga un mensaje de condenación al pueblo. Un mensaje que dice, por vuestro pecado, Dios os va a castigar. Esto es el final que habéis traído sobre vosotros por vuestro propio pecado. Está hablando de la justicia de Dios. Y lo que Dios está contando aquí a Isaías es muy sencillamente que las personas no van a cambiar su forma de ser. Lo que está diciendo, lo que va a contar Isaías acerca del castigo que vendrá Dios sobre Israel, va a ocurrir, no se va a cambiar, así como con Jonás, por ejemplo, que habló del castigo de Dios, la gente se arrepintió, pues Dios está diciendo, la gente no se va a arrepentir. Quiero que lleves este mensaje, pero de todas formas va a ocurrir todo lo que estoy diciendo. Que predique entonces Isaías a oídos sordos. No son palabras precisamente que escogería yo para animar a un profeta nuevo. Si yo quiero animar a alguien a ir y evangelizar, a llevar
llevar las buenas noticias de la salvación al mundo. No le voy a decir, vete porque no te van a escuchar. Habla a oídos sordos. No es lo que nos parece lo más normal para un profeta, pero es lo que Dios mandó a Isaías. Y como vemos, nosotros tenemos el libro entero. Isaías fue fiel a su mensaje y los 60 años que fueron de ministerio, Isaías se mantuvo fiel al mensaje de Dios. A versículo 11 dice, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Es muy natural, Isaías, viendo que va a estar predicando a un pueblo que no se va a arrepentir, pregunta, Dios, ¿cuánto tiempo voy a estar haciendo esto? ¿Por qué me mandas a este pueblo? Y aquí llegamos a lo que es, pronto llegamos a lo que es realmente la esencia de este pasaje. Bien, lo que es la aplicación para nosotros y vemos realmente el por qué Dios está enviando a Isaías. Pero le hace la pregunta. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Y hasta el final del 12 habla del castigo que vendrá de Dios sobre el pueblo. De forma general, que los de la tierra de Babilonia van a venir, van a arrasar a la ciudad de Jerusalén, van a llevar en cautiverio a los judíos. Dios va a castigar al pueblo por su pecado. Hasta que se cumpla el castigo de Dios, hasta entonces tienes que predicar. En efecto, era hasta el final de su vida. Dios le estaba diciendo, vas a continuar con el mismo mensaje sin convertidos hasta el final de tu vida, o sin una nación convertida hasta el final de tu vida. Pero, en el versículo 13, es donde vemos al final el porqué de todo. ¿Por qué manda Dios un profeta a un pueblo que no va a cambiar? ¿Por qué quiere Dios que vaya Isaías a predicar un mensaje de condenación donde no va a cambiar el curso de la historia? Versículo 13 dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, está hablando del pueblo judío, si queda en ella la 10ª parte, ella volverá a ser destruida. Bien, no está diciendo que la 10ª parte será rescatada, sino que quedarán un poquitos, también vendrá castigo sobre estos, pero dice, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. No sé si habéis visto alguna vez que se corta un árbol y se cae todo el árbol, pero queda, después de cortarlo, salen ramitas, sale todavía una pequeñísima parte del árbol viva. Está hablando Dios de entre toda la nación que va a ser castigada, entre un pueblo entero que va a llegar al fin merecido por su propio pecado, entre todo el pueblo habrá una pequeñísima parte que escuchará, que vivirá. Esa parte son las personas que van a arrepentirse gracias al mensaje de Isaías. Y Dios le está mandando a Isaías para dar un mensaje que no es bonito, un mensaje que no trae gozo al pueblo, un mensaje de condenación al pueblo. ¿Y por qué lo hace? Al final lo hace por esta pequeña parte del pueblo que escuchará. Por los pocos que escucharán el Evangelio, en su caso escucharán el mensaje de arrepentimiento, se arrepentirán y volverán a Dios y con eso ganarán la vida. Y al final vemos que Dios sí está enviando a Isaías en una misión de rescate, una misión con un final bueno. Pero ¿qué pasa? La grandísima mayoría de su ministerio va a ser a vista humana inútil. Va a ser a personas que no van a escuchar. Pero Dios le pone al final la bendición de saber que gracias a su ministerio habrán unos cuantos que escucharán, se arrepentirán y este remanente será fiel a Dios. Y realmente son esas pocas personas a las cuales Dios estaba mandando a Isaías. Y Dios no le estaba mandando a la nación de Israel en general, porque esa nación la nación en general ya tenía su destino asegurado. Estaba enviando a este hombre
a que buscar a los pocos que iban a ser salvos. Y ahí encontramos, en este capítulo encontramos lo que termina siendo el resto del ministerio de Isaías. Bien, a lo largo de su vida predica y tenemos varias historias interesantes durante el reinado de Ezequías. Tiene interacción con el rey. El rey Ezequías es una de las personas que muestra humildad, que se arrepiente, que escucha las palabras de Isaías, y hay un pequeño remanente del pueblo que escucha lo que dice Isaías, pero la grandísima mayoría no. Y al final vienen los enemigos, arrasan a Israel y se cumple toda la profecía que estaba diciendo Isaías. Pero ¿qué podemos aprender de este profeta Isaías? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Y qué es lo que aplica a nosotros? Como dije, no quiero generalizar el pasaje demasiado y decir que esto es lo que Dios nos está mandando a todos nosotros, porque este pasaje está hablando de un testimonio personal de Isaías. Es peligroso intentar extrapolarlo y decir que todo esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios no nos está mandando a profetizar acerca del pueblo en que vivimos y decir esto es todo lo que va a ocurrir con el pueblo. Dios no nos ha dado la profecía. Dios no nos ha dicho los detalles de lo que va a ocurrir en nuestra vida, en nuestro ámbito de servicio. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha dado un mensaje. Bien, no el de Isaías, sino el de el Señor Jesucristo, el del Evangelio. Nos ha dado una misma misión. Nos ha dado un mensaje que predicar. También sabemos que habrá seguramente una parte grande de los que escuchan nuestras palabras que no van a recibir, no van a atender al Evangelio. Habrá una gran parte seguramente que no cambiarán y será hablar a oídos sordos. Mi esposa ha entendido lo que es hablar a oídos sordos. Muchas veces me dice algo y dice que es como que no ha dicho nada. Muchas veces al dar el Evangelio ocurre lo mismo. Bien, predicas, pero es como que no escucha a nadie, no importa a nadie. Pero ¿qué pasa? Siempre hay esta pequeña parte que escuchará. Y gracias a el mensaje que se predique del Evangelio, habrán personas que se convertirán. Habrán unos cuantos que serán santificados, serán perdonados por Dios y servirán a Dios. Y nosotros tenemos una tarea grandísima por delante, es llevar el Evangelio a la esfera en donde Dios nos ha puesto, bien, aquí en Irún, o donde Dios nos lleve a todos. Tenemos esta carga grande, pero también tenemos la esperanza y la promesa de que la palabra de Dios no volverá vacía. Lo que digamos nosotros va a tener fruto. Y si somos fieles a Dios, Dios va a traer fruto gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestro ministerio. Así que cada uno de nosotros, aunque no tenemos exactamente el mismo mensaje de Isaías, tenemos un mensaje que predicar y tenemos las promesas de Dios de que habrá gente que escuchará nuestro mensaje. Por lo tanto, hay mucho que podemos aprender de la paciencia y del esfuerzo de este hombre Isaías. Dios le dio desde el principio una tarea muy difícil. Dijo, esto es lo que va a pasar, no te desanimes porque, dice, no te sorprendas cuando la gente no te escuche, porque esto es lo que va a ocurrir, pero hay una pequeñísima parte que escuchará. Nosotros tenemos una tarea muy, muy parecida. Y si nos enfocamos en la grandeza de la tarea y si nos enfocamos en las personas en que no van a escuchar, pues podemos desanimarnos y podemos decir, estoy hablando a oídos sordos, nadie me escucha. Pero si buscamos la parte, el remanente fiel, la parte pequeña que escuchará y será cambiada, pues todo el esfuerzo que podamos meter en servir a Dios, en cumplir la gran comisión, todo ese esfuerzo vale la pena, merece la pena de ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque habrán personas
que escucharán el Evangelio, que serán salvos, y se podrá ver la obra de Dios en sus vidas, siendo estas personas siendo transformadas, siendo convertidas en otros siervos útiles, siervos utilizables por Dios. Eso es lo que toca a cada cristiano, ¿bien? O sea, un misionero que vaya a otro país a predicar, o sea, un cristiano que vive en el ámbito en que Dios le ha puesto. Tenemos la misma tarea dada por Dios, la misma meta de dar el Evangelio. Y os animo a enfocaros en esta parte, como Dios dice al final a Isaías, este remanente, esta pequeñísima parte, que escuchará y será convertida gracias a la palabra de Dios. A no desanimarnos cuando la gente no escucha y a servir con fidelidad a Dios. Y os dejo con el último pensamiento. ¿Cuál fue la motivación de Isaías por predicar, por llevar el Evangelio? ¿Bien? ¿Os acordáis? Cuando levantó Isaías la mano diciendo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuándo fue que Isaías decidió hacer este gran esfuerzo, este gran sacrificio y servir a Dios? ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo una visión, vio la persona de Dios, vio la santidad de Dios y su pecado, ¿y qué ocurrió? En vez de su muerte, en vez de caer muerto ante los pies de Dios, ¿qué ocurrió? Dios le santificó, Dios le quitó todo ese pecado. ¿Cuál es la motivación que tenemos nosotros por servir a Dios? Si entendiésemos la grandísima diferencia entre Dios y nosotros, entre la santidad de Dios y nuestra vida pecaminosa, si entendiésemos ese hueco tan grande que Dios ha tapado con su perdón, con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, si entendiésemos lo que vio ahí Isaías en su visión, yo creo que tendríamos la misma motivación que tuvo él. Así que busca el conocimiento de Dios, mira tu propia vida y entiende el perdón de Dios y entiende hasta dónde Dios te ha tenido que sacar de tu pecado. Y ese agradecimiento es lo que es la motivación por servir a Dios. Eso es lo que le llevó a Isaías a levantar la mano y decir, heme aquí, envíame a mí. Espero que cada uno aquí, los que sean creyentes, los que hayan sido perdonados, hemos recibido tanto como recibió Isaías. Somos igual de malos o peores, o quizá alguno un poquito mejor que Isaías, pero comparado con Dios, Dios nos ha rescatado de tanto pecado que nuestra única respuesta razonable es decir, Dios, llévame a mí, quiero dar tu mensaje, úsame en tu servicio. Vamos a dejarlo allí, pero que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de Isaías y a conocer más a Dios, porque eso es lo que nos motivará. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por esta historia que tenemos de la vida del profeta Isaías, y pido que nos ayudes a aprender de su ejemplo, a aprender de lo que hiciste en Isaías y a entender lo que has hecho en nuestras propias vidas para salvarnos del pecado. Pido que nos uses a todos en tu servicio, seamos útiles y que podamos ver el fruto del mensaje del Evangelio en nuestro alrededor. Te damos tantas gracias por tu palabra y pedimos que nos ayudes a glorificarte. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.